Ya en estos espacios dentro de nuestra plataforma de pensamiento crítico y bajo la matriz dialéctica, que es nuestra herramienta principal del análisis del contexto histórico, venimos dando cuenta de la política injerencista, cada vez más violenta, del gobierno del presidente Trump hacia nuestro país, y sus posibles principales causas. Hoy desmenuzamos un hecho que ha quedado reducido y que es de la mayor importancia para entender a lo que nos enfrentamos como nación y como proyecto político en estos tiempos de cambio de paradigma y aplicación de lo que se conoce como el corolario Trump. Yo soy Sofía Quirós y esto es Coyuntura. Comenzamos. El pasado jueves 23 de abril de 2026 estaba programada para llevarse a cabo la ceremonia oficial de colocación de la primera piedra del megaproyecto energético conocido localmente como Pacífico Mexinol, o planta de metanol de Topolobampo, Sinaloa. En el evento se dieron cita diversas personalidades de la diplomacia, la política regional y el sector empresarial internacional. En cuanto a la política y a la diplomacia destacan Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en esos momentos en funciones; Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, cuya presencia recalca el respaldo estadounidense al megaproyecto encabezado por inversionistas de ese país; Feliciano Castro Melendres, secretario de Economía del Estado de Sinaloa, y autoridades del municipio de Ahome, miembros del ayuntamiento local y representantes del puerto de Topolobampo. Del sector empresarial e inversionistas se encontraban Rommel Gallo, CEO y directivo principal de Transition Industries LLC, la firma estadounidense con sede en Houston que desarrolla la planta; directivos de organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, en la zona norte del estado, y una comitiva de inversionistas extranjeros, formada principalmente por los socios globales del proyecto, el cual cuenta con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional, IFC, perteneciente al Grupo del Banco Mundial. Con estos datos definimos la importancia corporativa del proyecto. Ahora vayamos con lo económico. El megaproyecto Pacífico Mexinol representa una de las inversiones industriales más cuantiosas y estratégicas en la historia reciente del norte de México, con un monto total de 3.3 mil millones de dólares americanos destinados enteramente a su desarrollo y construcción. Se estima un número aproximado de más de 6.400 empleos generados entre las fases de construcción y operación comercial en Topolobampo. La capacidad de producción de esta planta está diseñada para generar aproximadamente 2.2 millones de toneladas anuales de compuestos químicos de ultra bajo carbono y estará dividida en 1.8 millones de toneladas de metanol azul, a base de gas natural con captura de carbono, y 350.000 toneladas de metanol verde o renovable. Para asegurar su operación, se firmó un contrato a largo plazo con la empresa estatal mexicana CFE, Comisión Federal de Electricidad, Energía, para recibir el suministro diario de 160 millones de pies cúbicos de gas natural. Ya se cuentan con contratos de adquisición firmados a 10 años con corporativos globales como Mitsubishi Gas Chemical de Japón, asegurando la inmediata exportación de su producto. ¿Y en lo político? Bueno, pues para Washington, este complejo es considerado una pieza fundamental para el fortalecimiento de la seguridad energética de Norteamérica. El gobierno estadounidense contempla este proyecto no solo como una planta industrial, sino como un pilar para blindar la independencia y robustez de la matriz energética en la región. Al integrarse con México, se busca liderar globalmente la cadena de suministro de combustibles limpios ante la competencia de bloques asiáticos o europeos. También se contempla el desahogo comercial de la cuenca pérmica, porque la planta se alimentará de gas natural extraído directamente de la cuenca pérmica en el oeste de Texas, y esto beneficia directamente a los productores de gas en los Estados Unidos, otorgándoles una salida comercial masiva y de bajo costo hacia el Océano Pacífico, evitando saturar sus redes de distribución internas. Un negociazo. Pero también está lo del nearshoring y el TEMEC. Encabezada por la empresa tejana Transition Industries, LLC, la inversión sirve de bandera para promover el cumplimiento y la cooperación bajo el marco del Tratado Comercial TEMEC, aún en negociaciones. Con esto queda claro el tamaño de la envergadura del proyecto y el peso económico y político que tiene para la administración Trump. Sin duda que la inversión de este complejo representa también miles de millones de dólares en ganancia para grupos empresariales de la más alta importancia para el oligopolio financiero norteamericano. Además de considerarse como la punta de lanza y el ancla del plan de control y dominio energético por parte de los Estados Unidos en el Plan de Seguridad Nacional que conocemos como el corolario Trump.
La ceremonia oficial de colocación de la primera piedra, que como ya informé, se tenía programada para el pasado jueves 23 de abril, tuvo que suspenderse. Pero, ¿qué provocó esta suspensión? Aquí los hechos. Integrantes de comunidades indígenas locales y del colectivo ambientalista Aquí No irrumpieron en el terreno destinado para la obra en Topolobampo, Sinaloa. Los manifestantes derribaron las estructuras del evento y confrontaron al gobernador Rubén Rocha Moya para exigir consultas ciudadanas legítimas y estudios de impacto ambiental transparentes. El gobernador Rocha Moya, quien asistió como principal testigo de honor de la inversión, tuvo que ser evacuado por su equipo de seguridad tras intentar dialogar con los manifestantes en el predio. ¡Fuera la refinería! El agua es nuestra, la tierra no se vende. Queremos vida digna para nuestras familias. Debido a las intensas protestas en la locación original, el acto protocolario formal con inversionistas extranjeros, directivos de Transition Industries y diplomáticos, incluyendo al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tuvo que ser trasladado de emergencia y completado de manera simbólica en una sede alterna protegida. Las protestas del colectivo Aquí No y las comunidades indígenas Mayo y Oremes se fundamentan tanto en demandas ambientales técnicas como en la defensa de sus derechos colectivos. El marco jurídico mexicano ampara de forma muy clara estos reclamos, lo que ha convertido a este tipo de disputas en batallas legales complejas. Los manifestantes de comunidades como Ojuira, Lázaro Cárdenas y Paredones basan su oposición en tres ejes principales. Primero, los quejosos denuncian que las autoridades federales y la empresa otorgaron permisos y programaron el inicio de obras sin haber completado una consulta vinculante, informada y de buena fe con los pueblos originarios. Segundo, la planta se sitúa en las inmediaciones de la bahía de Ojuira, un humedal de importancia internacional protegido por el convenio Ramsar. Los activistas alertan que la operación industrial y los vertidos químicos, pese a que la empresa asegura que usará agua tratada urbana, amenazan los manglares y las especies marinas. Estamos aquí para ver con nuestros propios ojos el impacto de su proyecto en nuestra tierra. Hemos tomado todas las precauciones necesarias y hemos realizado evaluaciones exhaustivas. Tercero, alrededor de 3.000 familias locales dependen de la pesca artesanal de camarón, jaiba y moluscos en la bahía. Argumentan que el progreso industrial destruirá su principal fuente de sustento y su tejido comunitario. Estos tres ejes principales se resumen en falta de consulta indígena legítima, riesgo al ecosistema y la pesca local, y un impacto económico-social negativo en las comunidades que ahí habitan. Y bueno, está lo del uso de fracking indirecto, lo que implica, afirman, que aunque el metanol se catalogue como azul o limpio, se producirá importando gas natural de Texas, obtenido mediante fracturación hidráulica, fracking, trasladando el daño ambiental aguas arriba. Pero, ¿cuál es el marco jurídico vigente en México con respecto a estas protestas? Bueno, pues las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México es parte no solo reconocen estos reclamos, sino que obligan a las inversiones a sujetarse a ellos. Las razones de la protesta se encuadran jurídicamente en lo siguiente. El derecho a la consulta previa. Este es el argumento legal más sólido de las comunidades. El artículo 2 de la Constitución mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que tiene rango constitucional en México, dictan que ningún megaproyecto puede iniciar construcción en territorios indígenas sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Para esto, ya existe un precedente judicial en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha suspendido proyectos multimillonarios en esa misma zona, como la planta de amoníaco de GPO, precisamente por violar este derecho procesal de los pueblos indígenas. También está el artículo 4 de la Constitución mexicana, que garantiza que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, señalando que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. Bajo este principio, los jueces federales admiten los juicios de amparo basándose en el principio precautorio ante el riesgo de un daño grave o irreversible a la bahía de Ojuira, por lo que el Estado deberá detener la obra preventivamente. Y está la ley federal que rige las manifestaciones de impacto ambiental, ley a la cual colectivos como Aquí No recurren en los tribunales, argumentando que la Semarnat aprobó la MIA del proyecto Pacífico Mexinol con omisiones técnicas sobre el impacto real acumulado en la zona marítima protegida, lo cual invalida legalmente las licencias federales de construcción. La batalla jurídica se encuentra activa en los tribunales federales. Aunque
A finales de abril de este año, un juzgado de distrito negó inicialmente una suspensión definitiva alegando falta de pruebas inminentes del daño. Los pescadores y cooperativas han recurrido a recursos de revisión, aunque la intención de los pueblos originarios es escalar el caso directamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, usando la misma estrategia legal con la que han frenado el desarrollo industrial sin consenso en el corredor Topolobampo o Huira. Es obvio que frente a este contexto de abierta confrontación entre el poderosísimo capital extranjero del oligopolio financiero estadounidense y las comunidades indígenas y colectivos de resistencia social, el gobierno norteamericano no se iba a cruzar de brazos. El embajador estadounidense Ronald Johnson, que fue una de las personalidades invitadas y evacuadas por los hechos que ya expliqué, aprovechó el peso de esta enorme inversión para lanzar advertencias directas contra la corrupción, la impunidad y la extorsión en México. En un texto ampliamente difundido por él mismo, dejó claro que para que el capital norteamericano siga fluyendo en el marco de la relación bilateral Donald Trump-Claudia Sheinbaum, es indispensable que existan reglas claras, transparencia jurídica y protección institucional para las empresas norteamericanas. El embajador Johnson señaló que la ceremonia representaba más que una obra, subrayando la importancia de la seguridad energética y la cooperación bajo el TEMEC, destacando la relación entre los presidentes Trump y Sheinbaum. Johnson condicionó el flujo de capital norteamericano a la existencia de un Estado de Derecho, declarando que la inversión es como el agua. Fluye cuando las condiciones son correctas y se seca cuando no lo son. El sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción y de extorsiones para que los proyectos prosperen. Añadió que ninguna empresa arriesgará recursos donde las reglas y la rendición de cuentas no son claras. Al cierre, advirtió que la corrupción debilita la confianza en los mercados y lanzó una nota de alerta, aunque yo diría que lanzó una seria amenaza, sugiriendo posibles avances importantes en este ámbito próximamente. Después de estas amenazantes declaraciones oficiales, el boina verde de la diplomacia trumpista jugó su primera carta de la estrategia injerencista desde las instituciones jurídicas, también oficiales, y los tratados internacionales de cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México. Sí, usted lo registra bien, el Rocha Moya Gate. Para seguir la fórmula mediática de estos escándalos allá con nuestros vecinos del norte, ya estaba en marcha. Como sabemos, en la madrugada del 19 de abril, 4 días después de la ceremonia fallida de Sinaloa, en una zona remota y escarpada de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, un vehículo oficial donde viajaban 4 ocupantes perdieron la vida al instante tras derrapar, caer por un barranco y explotar la unidad en que viajaban. Pedro Oseguera, director local de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua, y Manuel Méndez, agente de la corporación y escolta asignado, eran 2 de las 4 personas fallecidas en ese lamentable accidente. Pero la identidad de los otros 2 fallecidos, ese dato cimbró la política nacional y mediática. Esas otras 2 personas eran 2 oficiales estadounidenses, inicialmente presentados por las autoridades estatales como instructores o personal diplomático. Días después, prestigiosos medios como The Washington Post, The New York Times y CNN confirmaron, bajo fuentes de inteligencia, que se trataba de agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Lo que parecía un accidente vial ordinario y muy desafortunado, desató una crisis diplomática y política debido a las condiciones de los agentes extranjeros en el país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció públicamente que el Gabinete de Seguridad Federal no tenía conocimiento previo ni había autorizado las actividades operativas de los agentes de la CIA en territorio mexicano. Advirtió que este actuar conjunto y secreto con la Fiscalía local podría constituir una grave violación a la Constitución y la soberanía del país. Ante la presión federal por el desacato de los canales institucionales, la Fiscalía General de Chihuahua cambió su versión de los hechos. Primero afirmó que los estadounidenses operaban directamente en la redada y posteriormente declaró que solo los habían recogido después y que no portaban armas. El escándalo forzó la renuncia del fiscal general de Chihuahua semanas después del siniestro.
El caso evidenció las operaciones encubiertas de Estados Unidos en México bajo la administración de Donald Trump, quien ha presionado fuertemente al gobierno mexicano exigiendo acciones drásticas contra los cárteles de la droga. Ya sabemos lo que ha desatado este asunto y la confrontación directa y, yo diría, que deja expuesto el abierto perfil cooperativista, entreguista, de la oposición política mexicana frente a estos delitos de altísima gravedad. Porque la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aún en funciones, está sujeta a una investigación federal como presunta responsable de graves delitos, que incluso podrían llegar a ser tipificados como traición a la patria. Aunque el gobierno mexicano envió una nota formal de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos, exigiendo una explicación clara sobre por qué su personal realizaba tareas operativas armadas y encubiertas de campo en el país, Washington ya emitió una respuesta al reclamo, la cual se integró a las carpetas federales. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó desde un inicio sancionar directamente a las agencias del gobierno de Estados Unidos involucradas, argumentando que la responsabilidad legal recae estrictamente sobre las autoridades estatales por violar la Constitución y pasar por alto al Ejecutivo Federal. Un escándalo de enorme magnitud, no solo ocupó horas y horas de discusión pública, cientos de páginas escritas por analistas, mesas de debate bizantinas, donde dos bandos confrontan sus razones. Pero lo cierto, lo que nosotros aquí queremos destacar, la razón principal, lo que en realidad desató este sismo diplomático que pretende generar una grieta enorme en el núcleo del Estado mexicano. Realmente, ese asunto que lo desató todo es lo que aconteció aquella tarde del 23 de abril en Topolobampo, Sinaloa, y que salió de puntitas del foco político y mediático sepultado por el tema Maru Campos. Porque no nos equivoquemos, quienes mandan, quienes ejercen el poder a través del Estado norteamericano, quienes ejercen una presión enorme, aún en democracias como la nuestra, sí, la mexicana, cooptadas por tratados internacionales de libre comercio, por intereses que obligan a reuniones de alto espectro para imponer condiciones que laceran continuamente nuestras soberanías. Esa mano o manos poderosas que mecen la cuna en este asunto. The infrastructure investment in northern Mexico hinges entirely on these specific corridors. We must secure the easements now. Son las manos del oligopolio financiero, que al ver en riesgo sus intereses, sí, usted adivinó, económicos, pues ejecutan con absoluto descaro la herramienta del Departamento de Justicia, bajo la lógica jurídica de encarcelar personajes destacados de la política mexicana en el poder, argumentando supuestos ilícitos que los convierte en narcoterroristas. ¿Dónde habremos oído eso anteriormente? Y por supuesto, está esa maldita retórica mediática y política, ejecutada por la CIA desde ya hace años, y que señalan directamente al proyecto de la Cuarta Transformación y al partido político Morena como narcogobierno y narcopartido. Los números de opinión pública en CDMX están cayendo. The narrative pressure is working. We need better intelligence on the border regions immediately. ¿De verdad vamos a comprarnos eso de que el gobierno de los Estados Unidos tiene como una de sus máximas prioridades el atacar al narcotráfico? ¿Que la respuesta del asunto Rocha Moya obedece a que quedaron expuestas sus operaciones clandestinas de la CIA en nuestro territorio? No. Como dijera el clásico, aquí tenemos otros datos. Estamos en medio de una lógica económica muy complicada, muy violenta. Creemos que lo que le pasó a nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, aquí no puede pasar. Estamos convencidos que a nosotros no nos podrían hacer nada parecido a un golpe de Estado. Y no me refiero solo a un golpe de Estado clásico, a la antigua usanza, un golpe militar. Lo cierto es que siempre hemos restado importancia, por ejemplo, a una verdadera operación de contrainteligencia en nuestro país. Porque en el fondo, la opinión pública y, lo más grave, nuestro propio gobierno, ha normalizado las actividades de la CIA en nuestro país. Se considera que ya son, pues sí, parte del precio que se debe pagar por ser vecinos y socios de los Estados Unidos. Grandes mitos, unos ciertos. Cuentan que en México hubo presidentes que también eran agentes de la CIA. En este asunto, principalmente, vemos una prudencia diplomática, digamos que correcta. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido firme en sus posiciones políticas y ha tratado como lo marca la Constitución en las relaciones con los Estados Unidos. Pero del Río Bravo para acá, digamos, lo que nos compete es solo a nosotros. Aquí nuestro cierre.
Aunque la respuesta del Estado mexicano ha sido con la prudencia diplomática del caso, notamos cierta prudencia exagerada en los asuntos internos. Aunque es cierto que el Senado de la República no puede declarar la desaparición de poderes en Chihuahua, por no cumplir con los requisitos estrictamente constitucionales para hacerlo, también es cierto que se otorgan muchas concesiones políticas a la aún gobernadora y a su partido político, el PAN, y a la oposición en general. Es por todos conocido el proceso legal e investigaciones que hicieron huir del territorio nacional al líder de la bancada en el Senado. Sí, al mismísimo Ricardo Anaya. Es cierto que este asunto estuvo entrampado en un poder judicial totalmente cooptado por la derecha nacional, el propio oligopolio financiero y la oligarquía mexicana. Pero ya se realizó una reforma judicial de gran calado y que permitiría desempantanar este asunto, que hasta el momento no pasa de anecdótico. Está el tema Alito Moreno, un asunto que a todas luces implica desde más que posible corrupción escandalosa hasta la agresión física a Gerardo Fernández Noroña, con la investidura de presidente del Senado, y que la denuncia interpuesta por el propio agredido se detuvo, según las palabras del propio senador Noroña. Lo del asunto también del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Aquí la Suprema Corte en México reactivó la orden de aprehensión. Pero aquí el asunto de urgencia de captura y extradición no opera. Está también el asunto del asesinato del, en esos momentos, diputado federal electo por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, PRI-PAN-PRD, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Asunto que, si se profundiza un poco, solo un poco, se tira en algo la retórica mediática y política de que Morena está comprometida con la protección y operación electoral y de gobierno en ese estado. Claramente los compromisos con el cártel de Sinaloa que este asunto exponen apuntan a la oposición. Pero en lo de las políticas de gobernanza, ahí hay una crítica que no podemos dejar de resaltar. Si bien es cierto que el proyecto llamado de la Cuarta Transformación es de perfil progresista y que eso, por sí mismo, marca límites bien entendidos sobre lo que se hace llamar como izquierda radical, dejando claro que este proyecto no se ejecuta bajo esa matriz política, también es cierto que bajo los principios y estatutos del movimiento, del partido y del proyecto mismo, se establece como uno de los pilares el rompimiento entre el amaciato del poder económico con el poder político, que en nuestro país ha resultado francamente escandaloso. Bueno, pues en este pilar del proyecto de transformación, si bien no registramos ese amaciato, sí registramos cierta, ¿cómo decirlo para que no se malentienda? Más que prudencia, digamos, abiertas concesiones al régimen neoliberal establecido hasta lo más profundo de la lógica de la economía nacional. Las estructuras económicas y financieras de nuestro país dependen de la inversión privada y en los pilares coyunturales más críticos de la presencia del oligopolio financiero extranjero. Para muestra, un botón. Entre el 41% y el 43% del territorio nacional, equivalente a aproximadamente 84 millones de hectáreas, está dentro del universo de propiedad privada, que incluye zonas urbanas, desarrollos turísticos, zonas industriales y grandes extensiones de uso agrícola o ganadero, donde se concentra la posesión de las élites económicas nacionales y extranjeras. Y solo dejamos ese dato. Es claro que en política económica, nuestro gobierno trabaja en cooperación con la crema y nata del poder económico nacional. Que por cierto, y no es dato anecdótico, los oligarcas mexicanos son hijos e hijas del neoliberalismo en su etapa más corrupta y descarada de nuestro país. Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, Alfonso Romo Garza, Jerónimo Arango, Alberto Balleres y la joya empresarial de este gobierno, Altagracia Gómez Sierra, hija de Raimundo Gómez Flores, quien construyó un emporio industrial a costillas del pueblo de México, igual que todos los nombrados. Pero me detengo en esta familia, porque Altagracia Gómez es la promotora del capitalismo consciente y, claro, del Plan México, un perfil de enorme influencia en la política económica industrial de este segundo piso del proyecto de transformación. Raimundo Gómez Flores encabezó al grupo de inversionistas que pagó alrededor de $82 millones para quedarse con el control del procesamiento de la harina de maíz nixtamalizado en el país, convirtiendo un bien regulado por el Estado en el segundo negocio privado de maíz más grande de México, con Maseca de Roberto González Barrera. La adquisición de Minsa consolidó a Gómez Flores como uno de los grandes magnates del sexenio salinista. Durante ese periodo, su familia acumuló otros activos estatales clave, como Dina y Banca Cremin. Tras la crisis de 1994, los negocios financieros y automotrices de Gómez Flores sufrieron severos reveses, que terminaron costando millonarios rescates públicos bajo el esquema del Fobaproa.
Es cierto que no pretendemos aún nacionalizaciones o un periodo abiertamente socialista, pero sentar a la mesa del poder político de una transformación que surgió de señalamientos de su más alto líder político, sí, Andrés Manuel López Obrador, de mafia del poder, y que plantea como uno de sus pilares de este proyecto terminar con estas relaciones de poder político y económico. Bueno, pues sentar a la mesa del poder de la transformación a la hija de uno de los miembros más cuestionados por la escandalosa, al menos escandalosa, influencia de Joseph Marie Córdoba Montoya para ser beneficiado, ya dijimos por qué. No me parece un dato que podamos obviar, porque está también lo de abrir una discusión que el presidente López Obrador cerró con los candados de los principios políticos, el fracking, y que obedece no a la soberanía nacional, sino a la dependencia, aún vigente en México, al proceso neoliberal. Francamente, este perfil, si no colaboracionista del gobierno mexicano, sí de muchas concesiones al capital privado nacional y extranjero, y de poco, muy poco ha servido frente a la voracidad de quienes mandan, ya lo dijimos. Y por último, la ineptitud de uno de los miembros de más confianza en el círculo más cercano del proyecto del segundo piso de la doctora Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, el Batman mexicano. Resulta increíble que quien tiene la responsabilidad no solo de la seguridad en el país, sino que cuenta con toda la infraestructura operativa y jurídica y el poder para blindar a nuestro gobierno hasta donde se pueda, de la apertura de flancos que debilitan la institucionalidad del mismo Estado mexicano. Bueno, pues en medio de este clima adverso de beligerancia e injerencia del gobierno del presidente Donald Trump, cada acción que se viene realizando desde Washington toma, mal parado a nuestro gobierno, principalmente por la ineficacia de García Harfuch en el encargo. Un accidente que destapa operaciones encubiertas de la CIA en México, hecho que sorprende sin información a la presidenta. La plática o cordial charla entre García Harfuch y la gobernadora María Eugenia Campos, donde lo más destacado es la selfie que el secretario de Seguridad le obsequió a la gobernadora, la falta de vigilancia sobre un par de sujetos de interés y que, como vulgarmente se dice, se pelaron del país caminando a plena luz del día y que son de la mayor importancia dentro de las investigaciones con respecto del asunto que involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. En fin, un Batman que ha fallado garrafalmente en uno de los encargos más importantemente coyunturales en estos momentos para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda. Por cierto, ya al cierre, el sábado se entregaron un par de citatorios de la Fiscalía General de la República. Uno para María Eugenia Campos, gobernadora en funciones del estado de Chihuahua. El otro para Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Los dos citatorios son en calidad de testigos en los casos que a ambos competen. Pues hasta aquí este especial de coyuntura, que sí, lo sabemos, resultó inusualmente largo, pero necesario. Así lo creemos. Un análisis que intenta cubrir las aristas más importantes para poder explicar, un poco más a fondo, el peligro que enfrentamos como nación en estos momentos. En nombre de nuestro colectivo, libres, justos y dignos, de nuestra junta editorial, de nuestra coordinación editorial y de la realización y producción general de nuestra plataforma de pensamiento crítico, El Hijo del Ajolote, Medios Digitales. Se despide de ustedes Sofía Quirós. Gracias y hasta la próxima.